La Operación Campes, en Libia continuó con fuerza al inicio de 1941 cuando las tropas de la Commonwealth avanzaron hacia la colonia italiana. Los soldados australianos y los tanques británicos lograron sitiar y rendir la guarnición italo-líbica en Bardia. Posteriormente, una división australiana asedió y capturó el estratégico puerto de Tobruk, al igual que las unidades mecanizadas inglesas de los húsares hicieron con Derna. En ese momento, las pérdidas del ejército italiano ascendían a decenas de miles, pero lo peor aún estaba por venir. Durante la retirada en Cirenaica, una columna motorizada se aventuró peligrosamente en el desierto del Sáhara y tomó Mechili, mientras que las fuerzas anglo-indias avanzaban desde la carretera costera a través de la Vía Balbia, capturando Bengasi, Ajedabia y la demarcación con Tropelitanie. La situación alcanzó su punto crítico cuando los aliados cerraron el paso en Beda Fom, cortando la huida de los italianos, quienes fueron completamente aniquilados por sus perseguidores. El desastre se reflejó en las 148.000 bajas sufridas por las fuerzas italianas, la pérdida de una cantidad inmensurable de material bélico y la renuncia de Cirenaica a favor del Imperio Británico. En el mar Mediterráneo, Italia también enfrentó dificultades durante la batalla del Cabo Matapán contra la Marina Real Británica, que protegía las aguas de Grecia. Los británicos lograron hundir 3 cruceros italianos, aunque perdieron solo otro crucero debido a la acción de buzos italianos en la bahía de Suda. El asedio a la isla de Malta resultó un poco más favorable, ya que los británicos sufrieron más bajas en cargueros y destructores durante los suministros a la isla que los italianos en sus propios convoys hacia el norte de África. En cuanto a la batalla del Atlántico, los submarinos alemanes, pronto apoyados por submarinos italianos, mantuvieron una superioridad abrumadora. A pesar de sufrir pérdidas mínimas, lograron hundir cientos de mercantes británicos, en ocasiones atacados por corsarios. Esto condujo a varios encuentros con buques de superficie, como la batalla del Estrecho de Dinamarca, donde se hundió el acorazado británico HMS Odd, seguido por el acorazado alemán Bismarck. Estados Unidos, aunque víctima de algunos torpedeamientos accidentales, rompió ilegalmente su neutralidad al extender sus aguas internacionales en el hemisferio norte. También proporcionó material a Inglaterra a través de la ley de préstamo y arriendo, e incluso desembarcó tropas en Groenlandia. A comienzos de 1941, las campañas militares se intensificaron en China, ya que el imperio japonés continuó aislando al Kuomintang en la costa del Océano Pacífico mediante una serie de desembarcos. Establecieron 2 cabezas de playa en Fujian y Yuyang, cada una de varios kilómetros de extensión. En el interior del país, también ampliaron su control territorial de manera moderada. Tras infligir serias bajas al ejército chino en Juba y a lo largo del río Han, los japoneses avanzaron hacia el sur de la provincia de Hunan, alcanzando los estratégicos montes Dontiao. Sin embargo, fracasaron en su intento de tomar la región Jiangxi, ya que los chinos los rechazaron en la batalla de Sangao. El mayor revés para China ocurrió a nivel político con el denominado incidente de Bannan, cuando el ejército chino decidió responder a una serie de agresiones del Partido Comunista Chino en las áreas rurales de Bantaji y Wokun. En una emboscada tendida entre las montañas y los campos, el ejército chino rojo destruyó el Cuarto Ejército Nuevo, lo que marcó la ruptura entre los nacionalistas y los comunistas, así como el fin del Segundo Frente Unido. Yugoslavia, que había permanecido al margen de la Segunda Guerra Mundial hasta 1941, se vio obligada a firmar una alianza con el Tercer Reich. Sin embargo, un golpe de estado repentino realineó al país con el Imperio Británico. En represalia por esta traición, Adolf Hitler lanzó la Operación Castigo, el 6 de abril mediante un bombardeo conjunto de la aviación germano-italiana, que arrasó la capital de Belgrado y resultó en la muerte de 4.000 civiles serbios. Posteriormente, Alemania, Italia, Hungría, Bulgaria y Rumanía declararon hostilidades contra Yugoslavia e invadieron el país desde todas sus fronteras. Los alemanes y búlgaros avanzaron sobre Macedonia y Novi Sad, los italianos sobre los Alpes Julianos y Eslovenia, y los húngaros sobre Voivodina y Eslavonia. Aunque los yugoslavos lograron un éxito local al hacer retroceder a los italianos en el norte de Albania durante la Operación R-41, en la mayoría de los sectores los invasores conquistaron rápidamente territorio. La capital, Belgrado, cayó ante un golpe de mano de solo un puñado de miembros de las SS. Mientras tanto, las tropas alemanas tomaron Zagreb y Sarajevo, las italianas se apoderaron del Ljubljana, Podgorice y la costa dálmata del mar Adriático, las húngaras de Sten Tamás, las búlgaras de Skopje y los colaboracionistas albaneses de partes de Kosovo.
Durante este proceso, el ejército yugoslavo fue gradualmente embolsado o se desintegró debido a motines, especialmente entre los nacionalistas croatas y bosnios, quienes tomaron enclaves como Mostar, Jasenica o Polje. En poco más de una semana, Yugoslavia se desintegró por completo, la corona se exilió en Inglaterra y los Balcanes quedaron completamente dominados por el Eje. La desaparición de Yugoslavia no marcó el fin de los conflictos en los Balcanes, ya que las potencias invasoras se apropiaron de diferentes partes del país junto con sus respectivas minorías étnicas. Italia tomó Dalmacia, Istria y las islas Adriáticas, Alemania se hizo con Carniola y Maribor, Hungría ocupó Voivodina y Eslavonia, Bulgaria reclamó Macedonia y Novi Sad, mientras que el Reino de Albania se apoderó de Kosovo. Se concedió la independencia al Estado independiente de Croacia, a la Serbia de Salvación Nacional y al Reino de Montenegro. Sin embargo, pronto estallaron conflictos entre ellos debido a fronteras mal definidas. Las milicias croatas y bosnias de la Ustacha llevaron a cabo una brutal limpieza étnica contra los serbios, mientras que estos últimos y los montenegrinos, organizados en bandas chetniks, cometieron atrocidades durante los levantamientos en Bosnia-Herzegovina. Además, se produjo violencia por parte de nacionalistas periféricos como eslovenos, macedonios y musulmanes albaneses del Sandžak. Esta guerra interétnica, que los ocupantes del Eje no pudieron sofocar debido al profundo odio arraigado entre los vecinos y las diferentes religiones a lo largo de generaciones, se vio agravada por el surgimiento de los partisanos yugoslavos bajo el liderazgo de Josip Tito. Tito, quien era el jefe del Partido Comunista Yugoslavo, organizó un movimiento guerrillero primero en la República de Užice en Serbia, y luego en el sureste de Croacia y Bosnia tras su aniquilación. Grecia fue invadida simultáneamente con Yugoslavia en la Operación Marita, una ofensiva del ejército alemán dirigida hacia la línea Metaxes, como respuesta de Adolf Hitler para ayudar a Italia, que en ese momento estaba luchando en la guerra greco-italiana. Las tropas alemanas rompieron fácilmente la cadena de fortificaciones y penetraron en Tracia, cruzando el río Strume y el valle de Debel. Unidades motorizadas también irrumpieron desde Yugoslavia a través de la Macedonia griega, ocupando el paso de Klidi, Edese, Flourine y el puerto de Salónica. Esta maniobra llevó a la mitad del ejército griego a quedar atrapado entre los invasores alemanes y el ejército italiano, que reconquistó el territorio perdido en Albania y se extendió hacia el Epiro y el macizo del Pindo. Mientras tanto, el ejército búlgaro, siguiendo la estela de las tropas alemanas, se apoderó del territorio tracio y las áreas cercanas a las fronteras con Turquía. Una vez consumada esta victoria, el ejército alemán se enfrentó a las fuerzas australianas y neozelandesas de la Commonwealth, a las que primero expulsó del Monte Olimpo y luego venció en el histórico paso de las Termópilas. Esto permitió a los alemanes tomar el puerto de El Pireo y entrar en Atenas, donde izaron la bandera de la esvástica sobre la Acrópolis. Posteriormente, los paracaidistas tomaron el canal de Corinto, facilitando el avance de la infantería hacia el Peloponeso, donde tomaron el control de toda la península tras capturar numerosos prisioneros aliados. Con esto, se puso fin a la campaña griega, que fue ocupada militarmente por Alemania, Italia y Bulgaria, incluyendo las islas Jónicas y los archipiélagos del mar Egeo. Inmediatamente después de la campaña en Creta, la Fuerza Aérea Alemana lanzó la Operación Merker, desplegando miles de paracaidistas sobre la isla, donde se refugiaban los últimos remanentes del ejército anglo-griego. A pesar de las bajas sufridas en aviones y unidades aerotransportadas en Maleme, La Canea, Retimnón y Heraclión, los miles de soldados lanzados en paracaídas lograron tomar control de los aeródromos para recibir refuerzos a través de un puente aéreo y recibir el apoyo de tropas italianas desembarcadas por vía naval. Esto resultó en la captura de muchos soldados británicos, neozelandeses, griegos y australianos. Con la isla de Creta ocupada y una gran derrota para los aliados tanto en tierra como en mar, dado que los aviones ítalo-germanos hundieron 3 cruceros ingleses y otras embarcaciones como transportes y destructores, la Marina Real Británica perdió nuevamente la superioridad en el mar Mediterráneo en favor del Eje. Esta situación se vio agravada por los continuos bombardeos sobre la isla de Chipre, y sobre todo, Egipto, donde decenas de cargueros fueron hundidos y las instalaciones en Alejandría y el Canal de Suez sufrieron graves daños. El norte de África se convirtió en el próximo escenario al que acudió el Tercer Reich para ayudar a Italia, enviando el contingente expedicionario del Afrique Corps al puerto de Trípoli, bajo el mando del general Erwin Rommel. Tan pronto como Rommel se hizo cargo de la complicada situación del debilitado ejército italiano, lanzó un contraataque empleando tácticas ingeniosas, como camuflar tanques falsos en el desierto del Sáhara y maniobrar a través de pantanos salobres.
El Afrique Corps logró desalojar a las fuerzas británicas de los bordes de Tropelitanie y luego arrebató la plaza de El Águila. La sorpresa fue total y las divisiones de la Commonwealth se vieron obligadas a emprender la retirada sin saber exactamente a qué se enfrentaban. Aprovechando esta situación, el Afrique Corps inició una audaz persecución y avanzó rápidamente sobre Cirenaica a través de la Vía Balbia, tomando los enclaves de Ajedavia, Mersa el Brega y Bengasi, donde capturaron cientos de prisioneros y abundante material bélico y combustible. Simultáneamente, otra columna que atravesó las regiones desérticas del interior ocupó Msus y Cirene, apareciendo repentinamente detrás de una brigada india que fue aniquilada en Mechili. Posteriormente, los ítalo-germanos pusieron bajo asedio el puerto de Tobruk debido a las dificultades para tomarlo por asalto. Sin embargo, el resto de sus fuerzas reconquistaron Libia hasta la demarcación en Fuerte Capuzzo e incluso avanzaron algunos kilómetros en Egipto, apoderándose de Soyum y el paso de Jalfaya, donde infligieron una tremenda derrota a las formaciones acorazadas británicas durante la Operación Battleaxe. En 1941, Irak se levantó contra el dominio del Imperio Británico y declaró su adhesión a las potencias del Eje, inaugurando así un nuevo teatro de operaciones en el Oriente Medio conocido como la Guerra Anglo-Iraquí. Dado que desde el inicio de las hostilidades ya existía una pequeña guarnición inglesa en la base de Abbaniyah, en el corazón de Mesopotamia, las tropas iraquíes la sitiaron y bombardearon con artillería. Simultáneamente, desde el Golfo Pérsico, se organizó una expedición de socorro que desembarcó fuerzas anglo-indias en el puerto de Basora. Al mismo tiempo, una segunda expedición, compuesta por tropas británicas y transjordanas de la Legión Árabe, partió de Palestina y Transjordania y accedió al territorio iraquí a través del oasis de Rutba. Tras derrotar a un grupo de soldados iraquíes y guerrilleros árabes, cruzaron el caluroso desierto para enlazar con los sitiados en la base de Abbaniyah. Una vez liberados los ingleses y levantado el asedio, los combatientes anglo-transjordanos vencieron sucesivamente al ejército iraquí en varios enfrentamientos, como la batalla de Feluye. De manera similar, las fuerzas anglo-indias remontaron los ríos Tigris y Eufrates, tomando las plazas de Kat y Ur. A pesar de la ayuda de la Fuerza Aérea Alemana al ejército iraquí, que realizó algunas incursiones poco efectivas, finalmente los aliados llegaron a los arrabales de la capital, Bagdad, librando un sangriento combate hasta su conquista definitiva, así como de todo Irak, que quedó bajo el control de la Commonwealth. Siria y Líbano, que formaban parte de la Francia de Vichy, también fueron atacadas por los aliados poco después de la conquista de Irak, a través de 3 ofensivas simultáneas que partieron de Mesopotamia, Transjordania y Palestina, con diversas unidades del Reino Unido, la Commonwealth y la Francia Libre. Al inicio de la invasión, las tropas indias avanzaron sobre los altos del Golán asegurando el ferrocarril de Lejaz, Deraa y Ezraa. Del mismo modo, los australianos superaron con dificultad el río Litani, mientras que las fuerzas francesas libres, junto con la caballería circasiana, ocuparon el monte de los Drusous, la ciudad de Sidón y la capital siria de Damasco. En el desierto sirio, las fuerzas británicas y transjordanas de la Legión Árabe avanzaron a través de las dunas, tomando Sugna y desalojando a los defensores de la Legión extranjera francesa de las ruinas romanas de la mítica ciudad de Palmira. A partir de entonces, el avance se vio obstaculizado por una feroz resistencia por parte de las fuerzas vichistas, lo que resultó en pérdidas significativas para ambos bandos, mientras la aviación alemana y los guerrilleros árabes hostigaban a los invasores. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener el avance de los aliados, que progresaron más de 300 kilómetros hasta tomar Trípoli, Homs, Alepo y la capital libanesa de Beirut. En ese momento, el gobierno de Vichy, en lugar de continuar combatiendo, optó por negociar y firmó el Tratado de San Juan de Acre con el Reino Unido. A partir de ese momento, tanto Siria como Líbano fueron entregadas a la Francia Libre. En el África Oriental italiana, la situación se tornó crítica para el Imperio italiano después de las exitosas conquistas del año anterior, cuando los aliados pasaron a la contraofensiva desde las fronteras del Sudán anglo-egipcio, Kenia y el Congo belga. Las tropas británicas, sudafricanas, rhodesianas e indias avanzaron de manera imparable sobre los defensores italianos y somalíes en Somalia italiana, tomando la capital de Mogadiscio y recuperando el territorio perdido en la Somalia británica. Simultáneamente, desde el Sudán, las fuerzas anglo-sudanesas penetraron en los territorios italianos de Eritrea, derrotando con facilidad a los defensores ítalo-eritreos en choques como los de Keren y Argodat, lo que concedió el control de la costa a los británicos después de enfrentamientos navales contra la flota italiana en el Mar Rojo.
Además, Etiopía fue invadida desde el África Negra con tropas coloniales nigerianas, ugandesas y congoleñas, acompañadas por oficiales británicos y guerrilleros etíopes leales al emperador Haile Selassie. Las fuerzas aliadas aplastaron las diversas guarniciones ítalo-etíopes, como las de Hidami, Gambela o Sayo. Al mismo tiempo, hubo otras alas de invasión al norte y al sur del país que derrotaron a varias divisiones enemigas en la batalla de Gondar y tomaron la capital de Addis Abeba. Posteriormente, las tropas italianas y etíopes libraron la batalla de Ambe Alaji, infligiendo una gran cantidad de bajas a la Commonwealth, hasta que los italianos se rindieron en toda la región, salvo unos pocos que continuaron resistiendo durante varios meses hasta su capitulación en el paso de Cualquier. De este modo, todo el África Oriental italiana, incluyendo Etiopía, Eritrea y Somalia, fue conquistada por los aliados y sometida a la tutela del Imperio Británico. Hacia la mitad del año 1941, el Tercer Reich ultimaba los preparativos finales para llevar a cabo la Operación Barbarroja, que implicaba la ruptura del pacto germano-soviético Ribbentrop-Molotov y la invasión de la Unión Soviética. Según la Directiva número 21 elaborada por Adolf Hitler, el plan del Führer consistía en erradicar el comunismo y establecer un espacio vital o Lebensraum para los pueblos germanos en el este, desplazando a los eslavos y ocupando todas sus tierras hasta los montes Urales. En esta campaña, se sumarían todos los aliados de Alemania, como Rumanía, Finlandia, Hungría, Italia, Eslovaquia, Croacia e incluso la neutral España, así como los nacionalistas de Ucrania o los países bálticos. Se emplearían más de 3 millones de soldados, junto con miles de tanques, aviones, camiones y piezas de artillería, desplegados a lo largo de un frente de casi 3.000 kilómetros, dividido en áreas en el Ártico, el Grupo de Ejércitos Norte, el Grupo de Ejércitos Centro y el Grupo de Ejércitos Sur. Debido a que el Ejército Rojo parecía ser un adversario débil tras la Gran Purga de oficiales llevada a cabo por Joseph Stalin y su desempeño insatisfactorio ante el ejército finlandés durante la Guerra de Invierno, se esperaba un rápido colapso del mismo. Se preveía que los invasores alcanzarían, antes de que finalizara el año, una línea que se extendía desde Arcángel en el Mar Blanco hasta Astracán en el Mar Caspio. Al amanecer del 22 de julio de 1941, el ejército alemán lanzó la invasión de la Unión Soviética, dando inicio a la Operación Barbarroja. El foco principal del ataque fue el Grupo de Ejércitos Centro, que cruzó el río Vag y penetró en Bielorrusia. Sin embargo, encontraron dificultades al intentar tomar la ciudad de Brest-Litovsk y rendir a la guarnición de la fortaleza de Brest. Una vez superados estos obstáculos, el avance alemán se volvió más fluido. Las tropas soviéticas, desplegadas de manera incompleta a lo largo de la línea Stalin, fueron arrolladas por la guerra relámpago de los Panzer, que tomaron Grodno, cruzaron el río Niemen y rompieron el frente en Orsa. Esto condujo a la captura y rendición de 340.000 soldados rusos en la capital bielorrusa de Minsk, así como otros 150.000 en Bialystok, además de varios ejércitos entre el río Dvina y Volkovisk, junto con capturas en Magilov, Borisov y Smolensk. Durante el verano, las fuerzas alemanas continuaron cercando a numerosas divisiones del Ejército Rojo, como los 90.000 efectivos capturados en Gomel, hasta que, después de unas semanas, el Grupo de Ejércitos Centro completó la conquista de Bielorrusia y avanzó hasta las fronteras occidentales de Rusia. Simultáneamente, el Grupo de Ejércitos Norte lanzó su gran ofensiva en los países bálticos, avanzando 80 kilómetros en el primer día y contando con el apoyo de los nacionalistas lituanos que se sublevaron contra los rusos en Vilna y Kaunas, entregando prácticamente sin resistencia el control de toda Lituania a la Wehrmacht. Gracias al dominio aéreo establecido en las primeras 24 horas por la Fuerza Aérea Alemana, que derribó y destruyó en tierra miles de aviones soviéticos, los alemanes encontraron escasa oposición terrestre mientras avanzaban unos 300 kilómetros en dirección a Letonia. Algunas unidades penetraron en el noroeste de Rusia por Pskov, mientras los Panzer destruían fácilmente las columnas acorazadas rusas en Ukermeje y Daugavpils. Con escasas posibilidades de frenar a los invasores, los rusos se retiraron de Letonia, que fue entregada al ejército alemán tras la ocupación de Liepia, Jelgava y la capital, Riga. Poco después, las fuerzas alemanas accedieron a Estonia, donde se enfrentaron a ataques de los guerrilleros estonios de los Hermanos del Bosque, que aniquilaron a una división entera en Tartu y se unieron a los alemanes para tomar la capital, Tallin, y las islas bálticas. Una vez Lituania, Letonia y Estonia quedaron bajo control del eje, las columnas Panzer avanzaron hacia el norte de Rusia,
sitiando la ciudad de Leningrado y conquistando importantes enclaves como Luge, Liuban, Novgorod y Zora, además de alcanzar puntos tan distantes como el lago Ladege y el lago Ilmen. El grupo de ejércitos sur cruzó la frontera con Ucrania logrando avances significativos en las primeras jornadas. Tras sortear el río San, los alemanes se apoderaron de la ciudad del Lvov con la ayuda de una insurrección de nacionalistas ucranianos, quienes jugaron un papel decisivo en la conquista de las provincias de Galicia y Volynie, así como de sus principales enclaves de Rovno y Przemysl. En este sector, a diferencia de otras áreas de la Operación Barbarroja, la mitad de las unidades eran de diversas naciones del eje. El ejército húngaro coronó los Cárpatos ucranianos cruzando el río Prat, mientras que el ejército eslovaco irrumpió en el valle de Lipovek. No obstante, el mayor protagonismo lo tuvo el ejército rumano, que demostró ser una fuerza capaz al pasar por encima del ejército rojo y recuperar las provincias de Besarabia y Bucovina, con sus capitales de Yashch y Chisinau en Moldavia. Posteriormente, invadieron Transnistria, y después de una batalla sangrienta, arrebataron a los rusos el puerto de Odesa en el Mar Negro. A pesar de ello, los principales avances fueron protagonizados por el ejército alemán y las fuerzas de las Waffen-SS, que atravesaron el río Irpien y ocuparon sucesivamente las ciudades de Berdichev, Zhytomyr, Korosten y Roslav, donde capturaron decenas de miles de soldados enemigos. Sin embargo, el embolsamiento de Uman resultó en la captura de más de 200.000 soldados soviéticos, representando uno de los momentos más críticos para las fuerzas rusas. La guerra de continuación en el Ártico se convirtió en el siguiente escenario de la Operación Barbarroja, abriéndose en Finlandia después de declarar hostilidades a la URSS con el objetivo de recuperar los territorios perdidos en la Guerra de Invierno. El ejército finlandés retomó su avance en Karelia, atravesando la escasamente fortificada línea Luge del Ejército Rojo, expulsando a las fuerzas soviéticas de los tramos entre el lago Ladege y el lago Onega y reconquistando el enclave de la Atoka. Además, superaron el río Vuoksi para tomar Olonets, Svir y Sortavala, logrando un importante éxito al aplastar a las fuerzas enemigas en la batalla de Kairala y capturar la simbólica ciudad de Viipuro. En el norte, las tropas finlandesas recuperaron el control de Sale, mientras que en Laponia, finlandeses y soldados alemanes de las SS avanzaron hacia el puerto de Murmansk. Sin embargo, no pudieron ocuparlo debido al hielo en el río Litsa, optando por aislar la península de Kola y someterla a bombardeos aéreos. Por otro lado, las fuerzas finlandesas y voluntarios suecos sitiaron la base naval de Ango en el Golfo de Finlandia, logrando acceder a las instalaciones, aniquilar a los defensores rusos y retomar la plaza con la ayuda de combatientes enviados por Suecia. En el escenario principal de Karelia, los finlandeses alcanzaron la meseta de Duderov, desembarcaron en la isla de Raman-Saari y capturaron Uritsk y Utja. Esto les permitió recuperar todo el terreno cedido a la URSS en la Guerra de Invierno y avanzar hacia la propia Rusia, cercando desde el norte la ciudad de Leningrado. Durante la mitad de la Operación Barbarroja, Leningrado quedó sitiada por el ejército finlandés desde el istmo de Karelia al norte y por el ejército alemán desde el sur, poco después de cortar los últimos enclaves ferroviarios con Moscú en Chedovo y Mgu. Con una población de más de 1,5 millones de habitantes, incluida la guarnición, la ciudad pronto se encontró sin reservas de alimentos, medicamentos y energía cuando el invierno llegó anticipadamente con temperaturas gélidas. Las consecuencias de estas privaciones, combinadas con los constantes bombardeos de la artillería alemana y la aviación germano-finesa, llevaron a los sitiados rusos a una situación desesperada. La ingesta de calorías se redujo al mínimo, dejando a la población esquelética y provocando miles, luego decenas de miles, y finalmente cientos de miles de muertes. A pesar de todo, los soldados del Ejército Rojo lograron llevar algunos suministros de comida a bordo de embarcaciones sobre el lago Ladege, aprovechando una delgada capa de hielo conocida como la carretera de la vida, antes de que las aguas se congelaran por completo. Este esfuerzo permitió a la población de Leningrado resistir y contener la invasión del Eje, que nunca logró poner pie en la ciudad. Sin embargo, el costo humano fue inmenso, con la pérdida de 300.000 militares y 900.000 civiles. Irán, una nación neutral, fue agredida por los aliados durante el desarrollo de la Operación Barbarroja, debido a la necesidad de Gran Bretaña de contar con una vía de avituallamiento para enviar material bélico a la Unión Soviética. Tras la declaración de hostilidades por parte del gobierno de Londres y el Kremlin, el país fue invadido desde todas sus fronteras. El Ejército Rojo irrumpió en el Azerbaiyán persa y desembarcó al norte del mar Caspio por Rast, asegurando Bakú, Khoy y el lago Urmia.
La caballería roja turcomana se apoderó de la plaza de Mashhad desde Turkmenistán. Un contingente anglo-indio avanzó con éxito contra Kermanshah desde Mesopotamia, mientras que una división india serpenteó sobre Khuzestán desde Irak entre los montes Sagres. Comandos británicos, australianos y nepalíes desembarcaron en los puertos de Abadán y Bandar Shepur en el Golfo Pérsico, apoderándose de los enclaves y todas sus refinerías petrolíferas, así como de los oleoductos de Khorramshahr. El ejército iraní solo pudo ejercer una resistencia simbólica en todos los sectores atacados. Tras perder Qazvin y Kam, las tropas anglo-indias y soviéticas se enlazaron en la localidad de Sanandaj. Los agresores entraron triunfales en la capital de Teherán y extinguieron los últimos focos de oposición iraní en Hamadán y Sultanabad, hasta la capitulación de Irán y su conquista por los aliados, que se intercomunicaron a través del corredor persa. El corredor persa, junto con los puertos de Murmansk y Arcángel en el Ártico, permitieron a la Unión Soviética recibir todo el material bélico y el suministro necesario de Gran Bretaña y Estados Unidos. Este apoyo se materializó luego de que Estados Unidos, desde su neutralidad, ampliara la ley de préstamos y arriendos a Rusia, China y otras naciones de la Commonwealth. Esta decisión fue motivada por la intensificación de la acción de los submarinos alemanes en la batalla del Atlántico, que continuaban asfixiando económicamente a Gran Bretaña y ocasionalmente provocaban incidentes, como el hundimiento por error de un destructor estadounidense. En China, ocurrió un incidente similar cuando la aviación japonesa atacó por error un cañonero estadounidense en el río Yangtze, lo que generó fricciones con el gobierno de Tokio. En ese contexto, el ejército japonés lanzó una ofensiva contra la rica provincia de Hunan y las orillas del lago Dongting, conocida como la Segunda Batalla de Changsha. Sin embargo, al igual que en el enfrentamiento de 1939, los japoneses se encontraron con una fuerte resistencia por parte de los bien defendidos soldados del ejército chino y fueron derrotados. En septiembre de 1941, la estrategia original de la Operación Barbarroja fue alterada abruptamente. Adolf Hitler, deseando infligir un golpe decisivo al ejército rojo en Ucrania, ordenó al grupo de ejércitos centro, que avanzaba directamente hacia Moscú, desviarse hacia el sur. El objetivo era unirse al grupo de ejércitos sur, que avanzaba más lentamente, y cercar a un gran número de unidades enemigas en las llanuras ucranianas. A pesar de las objeciones en el Estado Mayor alemán, Hitler insistió en su decisión. El grupo de ejércitos centro giró hacia el sur y en pocos días cruzó el río Dnieper, cerrando la pinza con el grupo de ejércitos sur. Esta maniobra resultó en la creación de una gigantesca bolsa alrededor de Kiev, que culminó con la destrucción de 22 divisiones rusas y unas 800.000 bajas para los soviéticos, incluyendo 600.000 prisioneros. Este episodio se convirtió en la mayor victoria militar de la historia. Con la capital de Kiev y gran parte de Ucrania en manos del Eje, se reanudó el avance hacia Moscú. Sin embargo, esta demora proporcionó un tiempo precioso al Ejército Rojo para preparar la defensa de la ciudad, y sobre todo, para evacuar parte de la industria pesada más allá de los montes Urales, en Siberia. En el otoño de 1941, Ucrania volvió a ser el centro del avance del Grupo de Ejércitos Sur, ya que las fuerzas germano-rumanas lograron pasar el istmo de Perekop y ocuparon casi toda la península de Crimea, a excepción de las plazas fortificadas de la península de Kerch y la base naval de Sebastopol. En la zona continental, el ejército alemán se apoderó de la región de Jersón, Kryvyi Rog, Zaporozhye y Dnipropetrovsk, mientras que el cuerpo expedicionario italiano derrotaba a una división blindada soviética en la batalla de Petrikowka. Posteriormente, un contingente compuesto por varias divisiones alemanas, cazadores austríacos y voluntarios croatas libraron la batalla de Kharkov, lo que resultó en la destrucción de la guarnición soviética y la captura de la ciudad, una de las 5 más industrializadas de la URSS. Luego, los cuerpos Panzer, el ejército rumano, el ejército húngaro y la división eslovaca avanzaron hacia las fronteras orientales del país, embolsando y destruyendo a 100.000 soldados rusos entre Orejov y Berdiansk. Después de cruzar el río Mious, tomaron la ciudad de Taganrog y se apoderaron de la cuenca minera del Donets. Además, las fuerzas alemanas conquistaron la ciudad de Rostov, en la frontera con el Cáucaso, aunque la mantuvieron solo por un tiempo, ya que finalmente la perdieron después de una contraofensiva local del Ejército Rojo. La última ofensiva contra Rusia, conocida como la Operación Tifón, comenzó a finales del otoño de 1941, con los alemanes avanzando 60 kilómetros en los primeros días y capturando el bastión de Ourel.
En una hábil maniobra de 2 pinzas ejecutada por el Grupo de Ejércitos Centro, 6 ejércitos soviéticos quedaron atrapados en las bolsas de Briansk y Vyazma, las cuales fueron completamente aniquiladas con otras 700.000 bajas para los soldados rusos, la mayoría prisioneros. Solo las lluvias otoñales y el barro ralentizaron el avance de la Wehrmacht, al menos hasta que las primeras heladas permitieron a los tanques Panzer moverse sobre las carreteras y continuar hacia la capital. Moscú fue sometida a intensos bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Alemana, lo que provocó pánico entre la población, saqueos y una masiva afluencia de refugiados hacia los montes Urales. Sin embargo, las bajas temperaturas congelaron los motores e inutilizaron las armas de los invasores, y muchos combatientes no estaban preparados para soportar el frío extremo. Esto llevó a que el ejército alemán quedara completamente paralizado a tan solo 16 kilómetros de Moscú, justo cuando las vanguardias divisaban las cúpulas del Kremlin en la distancia. El 5 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo, bajo el mando del general Georgy Zhukov, lanzó la primera gran contraofensiva de Moscú con casi 1 millón de soldados, incluyendo moscovitas, reservistas, cosacos y siberianos, acompañados de miles de tanques y aviones. Esta acción dejó estupefactos a los combatientes del Grupo de Ejércitos Centro. En ese momento, el ejército alemán estaba notablemente desgastado a nivel material y sus soldados al límite de sus fuerzas. Los soviéticos lograron poner en retirada a los alemanes, quienes retrocedieron sorprendentemente, abandonando en algunos casos sus tanques y perdiendo el control de ciudades importantes como Kalinin y Tula. Aunque la Wehrmacht finalmente logró reorganizarse y establecer una sólida línea defensiva algo más atrás desde el punto de inicio de la ofensiva del Ejército Rojo, los alemanes se habían alejado 150 kilómetros de Moscú y ya no podrían lograr su objetivo de poner de rodillas a la URSS como estaba previsto para aquel año 1941. La situación en el norte de África se tornó complicada para el eje a mediados del año 1941. El Afrika Korps, que sitiaba la ciudad portuaria de Tobruk, se encontró incapaz de tomarla debido a la firme determinación de la división australiana sitiada, que repelió todos los asaltos ítalo-alemanes, infligiendo considerables bajas. La Commonwealth, tras meses de reorganización, lanzó una gran contraofensiva conocida como Operación Crusader, desbaratando el dispositivo de las fuerzas del general Erwin Rommel en Gabr Sale y expulsándolas de Egipto, con la intención de liberar a la guarnición australiana de Tobruk. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado para los británicos. Durante una serie de encarnizadas batallas en los alrededores de Bir el Goubi y la cresta de Sidi Rezek, sufrieron pérdidas significativas en su armamento acorazado. A pesar de ello, la situación logística y la inferioridad numérica del Afrika Korps llevaron al derrumbe de la línea del frente, obligando a los ítalo-alemanes a emprender la retirada. Numerosos soldados quedaron atrapados y se rindieron en las plazas de Bardia, Soyum y el paso de Halfaya, antes de que Tobruk fuera liberada por un ataque coordinado de fuerzas anglo-australianas, respaldadas por voluntarios polacos y checos. Una vez más, los italianos y sus aliados alemanes se vieron obligados a replegarse sobre Cirenaica, cediendo el control de Derna, Msus, Mechili y Bengasi a los aliados, quienes establecieron un nuevo perímetro en Bengasi. Sin embargo, los británicos estaban exhaustos, no solo por las bajas sufridas en tierra, sino también debido a un severo revés en el mar Mediterráneo. La Marina Real Británica perdió sus 3 únicos acorazados, uno ante un submarino alemán y 2 a manos de buzos italianos en el puerto de Alejandría. Además, sufrieron la pérdida de un crucero en la primera batalla de Sirte frente a la Marina Real Italiana. Estados Unidos, una nación neutral desde la reelección del presidente Franklin Delano Roosevelt, comenzó a adoptar una postura más intervencionista a favor de Gran Bretaña, especialmente después de la Conferencia de Terranova, donde se aprobaron principios morales para la posguerra, plasmados en la Carta del Atlántico. Sin embargo, el principal punto de tensión se encontraba en el Océano Pacífico. Debido a las complicaciones en China, el primer ministro Fumimaro Konoe de Japón solicitó a Adolf Hitler expandir sus bases desde Tonkin hacia el sur de la Indochina francesa, una solicitud que el Führer aceptó, presionando al gobierno de Vichy. Como resultado, las tropas japonesas rápidamente se apoderaron del resto de Vietnam, incluyendo Annam, Cochinchina y el puerto de Saigón, así como de Camboya, llegando hasta la capital, Phnom Penh. Dado el crucial interés estratégico y comercial de esta región para Estados Unidos, la Casa Blanca respondió enérgicamente. Inicialmente, congeló los bienes y activos de las empresas japonesas y luego interrumpió el suministro de petróleo y materias primas a Japón.
Esta medida fue seguida por el Imperio Británico y Holanda, quienes detuvieron sus exportaciones de crudo desde sus refinerías en Borneo y Sumatra. Este duro golpe al Imperio del Sol naciente, que amenazaba con dejar a su población sin recursos básicos, llevó al ascenso al poder del primer ministro Hideki Tojo. A pesar de agotar todas las vías diplomáticas con el gobierno de Washington, Tojo se vio obligado a tomar medidas más extremas para recuperar el petróleo retenido, incluso si eso implicaba agredir a las potencias occidentales, incluyendo a Estados Unidos. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, una escuadra de 6 portaaviones de la Marina Imperial japonesa, bajo el mando del almirante Isoroku Yamamoto, lanzó una sorpresiva oleada de 351 aviones al norte de las islas Hawái, alcanzando rápidamente la isla de Oahu y la base naval de Pearl Harbor. Aprovechando el factor sorpresa, los cazabombarderos y torpederos japoneses lograron hundir o dejar fuera de combate una veintena de buques estadounidenses, incluyendo 8 acorazados, un crucero, 3 destructores, un portahidroaviones y otras embarcaciones menores. Además, causaron la muerte de más de 3.600 hombres, la destrucción de numerosas instalaciones militares y la pérdida de 191 aviones. Este monumental desastre dejó a la flota estadounidense del Pacífico en una situación precaria, y llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón de inmediato. Esta declaración de guerra también fue seguida por Alemania e Italia hacia Estados Unidos, lo que expandió el conflicto a nivel mundial y marcó el comienzo del Frente del Pacífico. Al inicio de la Guerra del Pacífico, el Imperio japonés desató una vasta ofensiva terrestre y naval que abarcó 2 continentes, Asia y Oceanía, convirtiéndose en la más grande a nivel geográfico de la historia. El 8 de diciembre de 1941, los japoneses desembarcaron en la isla de Guam, en las Islas Marianas, arrebatándola a los norteamericanos, y más tarde hicieron lo mismo con la isla de Wake, situada a medio camino hacia las Islas Hawái. Seguidamente, llevaron a cabo un bombardeo en las Filipinas, destruyendo un centenar de aviones estadounidenses en el aeródromo de Clark, y realizaron operaciones anfibias tanto al norte de Luzón, en el Golfo de Lingayen, como al sur, en Legazpi, donde desarticularon las tropas norteamericanas y desorganizaron al débil ejército filipino. En Asia, los japoneses cruzaron la frontera de los nuevos territorios, y tras aniquilar a la guarnición compuesta por soldados anglo-indios, canadienses y chinos, conquistaron rápidamente la colonia británica de Hong Kong. A pesar de la movilización del ejército chino para auxiliar a las fuerzas de la Commonwealth, la distracción momentánea de los japoneses permitió al Kuomintang repeler una nueva ofensiva sobre la provincia de Hunan, en lo que se conoció como la Tercera Batalla de Changsha. Posteriormente, las operaciones se extendieron al sudeste asiático cuando Tailandia se unió a las potencias del eje y su ejército declaró la guerra al Reino Unido, invadiendo Malasia a través del Istmo de Kra. Al mismo tiempo, el ejército japonés desembarcaba un contingente en Koh de Baru, dividiendo la península de Malasia y hundiendo los únicos 2 acorazados de la Marina Real Británica del Pacífico en la batalla del Golfo de Siam.